Muy buenas tardes, mi nombre es Karina Muñiz Espejo, soy estudiante de la Universidad Continental de la carrera profesional de Derecho y en esta oportunidad voy a explicar acerca de los derechos culturales y la interculturalidad. La interculturalidad es una realidad y una intención decisiva, una realidad que las sociedades modernas, los estados son cada vez más multiculturales. Y la intención es tratar esta realidad de modo diferente desde el respeto e incluso la empatía entre los grupos culturales diversos. Pero ¿cuál es la razón de este cambio de actitud y por qué debe imponerse la perspectiva del respeto y la empatía frente a la perspectiva del nacionalismo y la unificación cultural de los estados? Bien, para explicar esto podemos observar nosotros el mapa conceptual donde básicamente cuando hablamos de interculturalidad debemos tener tres conceptos previos, que es la cultura, el multiculturalismo y el mestizaje. Que estos tres conceptos o en general van a llevarnos a comprender mejor lo que es la interculturalidad y por ende explicar un poco mejor lo que son los derechos culturales. Bien, vamos a partir entonces de lo que es cultura. Según el autor Paul Ricoeur, define la cultura como articulación compleja de estos tres niveles: el nivel de instrumento, el nivel de las instituciones y el nivel ético-simbólico. El nivel de los instrumentos es un conjunto de medios y mediaciones para la producción de bienes. El principio son acumulables y transferibles entre culturas con cierta facilidad. El nivel de las instrucciones son formas de existencia social normativa ligadas a la dinámica de poder y más difícilmente transferibles entre culturas sin afectarlas seriamente. Y el último nivel, que es el nivel ético-simbólico, podemos decir que es la marca, la sustancia de las culturas, es más profunda porque hablamos de costumbres, tradición, referentes étnicos y visión del mundo. Entonces, al explicar estos tres elementos, es importante también hablar de la lengua y la historia. Otro de los términos a desarrollar es el multiculturalismo. La palabra clave es el respeto, porque si hablamos de multiculturalismo estamos hablando del reconocimiento del derecho a ser diferente, es decir, a que se exija un respeto o a que debe haber un respeto entre los diversos colectivos culturales. Pero para que este respeto sea efectivo, se pide además que no sea meramente formal, sino que se concrete en la igualación de las oportunidades sociales de dichos colectivos, exigiendo además las políticas específicas de igualación, tales como por ejemplo sean iguales en educación, salud y oportunidades, cuando esa igualación no se da debidamente a fenómenos pasados o presentes de dominación. El mestizaje cultural. La palabra clave es mezcla o síntesis. Lo que se busca es tener una cultura mestizaje, fruto o resultado de ser síntesis de las culturas que entran en relación. Si el mestizaje se convierte en un horizonte deseado y en estrategias de síntesis no forzadas, podemos decir que se puede alcanzar o lograr una cultura común enriquecida por las aportaciones de múltiples diversidades colectivas, que podrían acabar con las perspectivas etnocéntricas y los diversos conflictos étnicos. Interculturalidad. La palabra clave es el diálogo. La interculturalidad reasume en parte el multiculturalismo, en el sentido que para dialogar hay que presuponer respeto mutuo y condiciones de igualdad entre quienes dialogan. Pero a diferencia del multiculturalismo, desde la interculturalidad se propugna específicamente el diálogo y encuentro entre culturas, porque es visto como vehículo de desarrollo creativo de las culturas que se implican en él y como expresión de la solidaridad entre ellas.
En este sentido, la interculturalidad no precisa solo las condiciones antidichas de respeto mutuo y de igualdad de circunstancias sociales. Precisa también que los grupos implicados se reconozcan recíprocamente capaces de creación cultural, que reconozcan que ninguna cultura es más que otra y que todas aportan de alguna manera y son dignas de ser tenidas en cuenta. Es decir, el respeto que se hace aquí profundamente es Bien, vayamos entonces ahora a los derechos culturales. Defender la interculturalidad significa comenzar defendiendo el derecho de los grupos culturales a ser sujetos activos e iguales de la misma. Entonces, para esto hablamos de la cultura nacional a la multiculturalidad como derecho. El Estado no debe realizar una uniformación cultural forzada que viola los deseos de las personas, sino el reconocimiento de los derechos de autogobierno de los colectivos culturales, aunque luego haya que precisar el nivel del mismo. Si se muestra que la cultura en cuestión es compatible con los elementos sustantivos de la democracia y los derechos básicos de las personas y con una proyección solidaria hacia el exterior, pero estas reticencias y condicionamientos pueden aplicarse tanto a las culturas de los pueblos como a las del Estado. ¿Por qué respetar a las personas debe suponer respetar a sus culturas? ¿Y por qué respetar a las culturas debe suponer reconocer a los colectivos que la conforman ciertos modos de autogobierno? Hay una fuerte conexión entre identidad personal y cultura en la que nos situamos. Respetar la autonomía de las personas supone respetar a las culturas con las que se identifican, pues son las que hacen posible su proyección de realización. Entonces, las culturas vividas por un número significativo de personas y un periodo importante de tiempo merecen que se les conceda la pretensión de valor al mostrar que el ser humano puede ser de múltiples maneras, que ninguna de ellas agota las posibilidades humanas, pero que cada una de ellas, a pesar de lo que tienen con seguridad de rechazable, pues no están en la condición humana a ser productos perfectos. Es una muestra preciosa de potencialidad. Por tal motivo, se pide que se respete a las culturas como tales, se armonice las tradiciones de los derechos humanos individuales y se pide pedir respeto al margen de sus condiciones. Otro de los aspectos a hablar es de la multiculturalidad a los derechos de autogobierno. Si tenemos derecho a las identidades culturales, pues también tenemos derecho a las condiciones sociales y políticas que se precisen para garantizarlas. Las condiciones necesarias y suficientes son las garantías que se ofrecen derechos individuales, como la libertad de conciencia, de expresión y de asociación. Con esta propuesta se trataría de extender a la globalidad de la cultura la fórmula que se aplicó para resolver los conflictos religiosos, en el que el Estado se limita a proteger el ejercicio de la libertad personal, entre ellas la religión, y que luego estas libertades sean respetadas, se expresen y se organicen como quieran, asumiendo y apoyando la religión, la cultura, en nuestro caso, el que deseen. Y por último tenemos los derechos de las minorías. Fundamentalmente lo que es el mismo, o se llaman derechos de las minorías, es decir, que pretende regular los derechos culturales de los grupos minoritarios, porque da por supuesto que los grupos mayoritarios ya ejercen sus derechos y a través de la legislación interna de los países, a veces incluso extralimitándose. Según Eduardo Ruiz, localiza 15 definiciones de lo que son minorías, en las cuales podemos decir que jurídicamente se limita la condición de minoría a las minorías étnicas, lingüísticas, religiosas, o también el número de sus miembros, que es inferior al resto de la población, otro a
a tener la nacionalidad jurídica del Estado en el que residen y no se incorporan, por tanto, la inmigración reciente. Para los que se entiende deben darse otros planteamientos, ¿no? En otro caso sería además que las minorías deben haber estado asentadas históricamente en el territorio del Estado. En cuanto a los derechos que los documentos jurídicos, uno más que otros, asignan a las minorías, puede concluirse que se contemplan 3 bloques de derecho. En primer lugar, tenemos el derecho a expresar, preservar y desarrollar en libertad la propia identidad religiosa, étnica, lingüística o cultural. El derecho a usar en el ámbito privado la lengua propia, el derecho a usar nombres y apellidos propios de su lengua o el derecho a crear establecimientos educativos propios, el derecho a establecer contacto con ciudadanos o colectivos de otros países con los que comparten elementos de identidad cultural. Todos estos derechos, tales como se presentan, son en realidad congregación de los derechos de libertad de conciencia, de expresión, de asociación, de circulación y de educación, así como el derecho a la vida privada y familiar. En conclusión, podemos decir que la interculturalidad responde a un derecho al que desarrolla en una determinada dirección, al derecho de las personas a modular su identidad con la referencia entre las otras, a la identidad cultural que por eso se tiene derecho a proteger. Es desde ese derecho desde donde los miembros de los grupos culturales diversos directamente y a través de sus instituciones y organizaciones tienen la plena legitimidad para constituirse en sujetos iguales de una relación cultural que se expresa como interculturalidad. Es desde ese derecho desde donde se ilegitiman otros modos de relación que suponen su quebrantamiento y por la dominación que implican desde la asimilación forzada, pasando por ciertas formas de explotación y marginación hasta etnocidio. Bien, muchas gracias por la atención y hasta otra oportunidad.